ya estamos aquí con la presencia del economista Ricardo López Murphy para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar aquí. No, un gusto. Bueno, un día en el que el gobierno anunció un conjunto de medidas respondiendo al muy mal dato de inflación que se había conocido ayer, la inflación de marzo del 4,7%. Ya hablamos en detalle sobre estas medidas en el primer bloque, cuáles han sido estas medidas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Te parecen atinadas, una respuesta atinada del gobierno ante la situación económica que está enfrentando? A mí nunca me pareció que los mecanismos de control de precios, de acuerdos, fueran el corazón de un plan. Nunca fue mi inclinación. Yo en realidad tengo cierto rechazo a ese tipo de medidas, como controlar el dólar, es decir, toda la idea de que los controles van a resolver el problema, más cuando vienen acompañados de anuncios de política que van a dar aumento de salario, de inflación más 15, es decir, yo digo, congelan precio, inflación, no, eso no me resulta congruente. Claro. Pero yo diría, yo lo entiendo en el clima electoralista que vivimos como una cosa de dar una respuesta a las demandas de los focus group, de los estudios de opinión pública. A mí en general no me gusta este tipo de cosas. Yo hubiera hecho otra cosa que me parece más importante. Creo que de la última revisión del acuerdo con el fondo, lo que se ha descubierto es que los números de recaudación estaban sobreestimados. En particular, los impuestos a la exportación. Ahí hay un tema complejo, que es cuán sólido es el presupuesto. Yo ahí veo comentarios sobre que va a haber medidas, yo no veo al gobierno ni en fuerza de tomarlas ni en voluntad de hacerlo. Entonces, una cosa que para mí sería muy sana es proyectar el presupuesto este año, el año que viene, el financiamiento, eso más o menos uno sabe los números que hay, y el Banco Central. ¿Qué es lo que va a hacer el Banco Central con esa masa que tiene inmensa del ELIC? ¿Qué es lo que va a monetizar? ¿No va a monetizar? Si no va a monetizar, ¿cómo lo va a absorber? Pensé que esas preguntas hubieran sido más valiosas y más pedagógicas frente a la opinión pública. Yo creo que gran parte de la opinión pública no comprende la naturaleza de lo que nos ha pasado. Sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, no entiende bien, incluso a la que es partidaria del gobierno, por qué se produjo ese tremendo sacudón, por qué no es viable endeudarse, o sea, por qué solos en la región tenemos este problema, y también qué es lo que piensan hacer los políticos en el próximo turno. El gobierno no habla o hace estos maquillajes, los candidatos opositores, está el que dice dislate, hay uno que es particular en los dislates, y el más importante está callado. Entonces, ese escenario es un escenario de una inmensa incertidumbre. Entonces, lo que yo creo es que económica y políticamente hay que desbrozar el camino. Él es parte del gobierno clarificando los números y sus opciones. Y poniendo a la oposición en la necesidad de responder a eso. Yo he escuchado en la oposición proyectos de enormes déficits hacia el futuro, nadie explica cómo se van a financiar ni de dónde va a venir. Acá tenemos un problema muy complejo de resolver, que es el extraordinario crecimiento del gasto público que tuvimos en los últimos 10 años. Cuando uno mira eso y dice, bueno, ¿cómo va a resolver esto? Esto no se ha contestado desde diciembre del 2015. Sí, planteamos aquí en Café Financiero continuamente ese tema, pero no parece ser una preocupación de la sociedad, ¿no? Hoy en día, justamente bueno, por pero eso... hay que financiarlo. No, sin lugar a dudas, pero la sociedad no parece estar entendiendo, ¿no? Ninguno de los contendientes políticos está explicando cómo se financia y tampoco está explicando la particular dinámica de la deuda que tenemos. O sea, nosotros sufrimos una intolerancia a la deuda. O sea, el mundo pretende, el mundo cuando digo los extranjeros y los nacionales, pretende que el Estado tenga menor deuda. Y el Estado quiere tener cada vez más deuda. Esa
Es esa visión tan contrapuesta sobre lo que es factible y no es factible, me parece que está en el corazón de los problemas de la Argentina, con una repercusión muy clara de la que nadie habla. Argentina no invierte prácticamente. Nosotros invertimos 15 puntos del producto, o sea, no sube, nuestro stock de capital sube 1% por año. Notable. La mejor aproximación del crecimiento es la suba del stock de capital. Yo escuchaba las noticias que ustedes comentaban recién de Brasil. Brasil tiene un problema parecido a nosotros, tiene una dificultad de enfrentar sus problemas muy serios, tiene una deuda mucho más grande que la nuestra, inmensamente más grande, con la diferencia que... Está denominada en reales. No, y que sus tenedores todavía no desconfían del gobierno. Sí. Es decir, yo no creo que lo importante sea que sean reales o dólares. El problema más serio es cuando... Porque, por ejemplo, si la deuda fuera en pesos y la tuviéramos... Igual, la intolerancia a la deuda está igual. Sí. Entonces, ese tema Brasil y Argentina lo tienen... Y sus liderazgos políticos, al menos en Brasil, uno escucha a las autoridades, al ministro de Economía, y va con un programa inmenso. Yo no sé si lo puede pasar, pero tiene un programa inmenso. Uno mira el mismo caso en la Argentina y yo no veo ningún programa, el que digo yo, pero digamos no... Por ahí era más inmenso en el 2016 que hoy, ¿no? Tal cual, tal vez. Yo diría, el programa que requiere Argentina es un programa muy complejo en materia laboral, o sea, las pymes nuestras hoy no emplean gente. Yo soy muy grande de edad, digo, no tengo miedo de ocultarlo. A ver, cuando yo era joven, los talleres del barrio donde yo vivía empleaban a los chicos jóvenes, le daban una pasantía, le enseñaban, había un aprendizaje. Hoy nadie emplea a nadie en las pymes por terror a los juicios laborales. Claro. Terror tiene. Sí, es un tema que... Es un tema importante porque cuando se habla de reforma laboral se habla de dos cosas. De cómo emplear a los jóvenes y a los desplazados por cambios tecnológicos, no a la gente que ya está empleada. A esa le aplica la norma vigente. Entonces el problema es de ahí para adelante... Y en particular en las pymes, yo no conozco ninguna gran empresa que tenga problemas laborales. Ricardo, vinculado con esto, mucha gente que no la está pasando bien. ¿Pensás que lo peor de la crisis ya pasó? Una pregunta difícil, pero ¿pensás que ahora empieza la recuperación o que estamos en veremos? Probablemente estadísticamente uno vea algunas décimas de mejora respecto... La cosecha es muy buena. Entonces, la cosecha tiene un impacto muy grande en los datos del segundo trimestre. El segundo trimestre del año pasado fue malo, el tercero fue muy malo, el cuarto fue pésimo. Entonces, comparado hacia atrás, un año hacia atrás, es posible que uno perciba en los cómputos estadísticos alguna mejora. Lo que yo no creo que sea algo que la gente lo perciba. Pero más grave aún, o lo que a mí me parece más delicado, es que yo no veo en el plexo de las discusiones electorales, y lo pongo ahí porque ahí está la clave en una sociedad democrática y abierta, yo no veo nadie que se preocupe por la descapitalización de la economía, nadie que se preocupe cómo vamos a crear empleo, nadie que se preocupe que gastamos 6 puntos del producto en previsión social y gastamos 3,6,5. No hay... Ricardo, ninguna referencia. Nos queda un minuto. ¿Ves alguna similitud entre este momento y el que te tocó vivir a vos como ministro de Economía ya por el 2001? No, yo veo grandes diferencias. Primero, en aquel momento nosotros teníamos una tormenta externa tremenda. O sea, los precios de las commodities se habían derrumbado, Brasil se había derrumbado, las tasas internacionales eran extravagantes, el dólar estaba en niveles, el dólar afuera, o sea, estaba muy revalorado. Pero, esto era lo que era un problema, a favor que había, el nivel de gasto y de organización económica que teníamos era mucho más bajo, o sea, si pasábamos la tormenta, la maquinaria estaba intacta. Ahora, las circunstancias internacionales yo diría que no son adversas, pero la maquinaria está hecha pomada. Muy bien, muchas gracias Ricardo. Vamos con este análisis detallado de Ricardo López Murphy sobre la situación que está atravesando la economía y los importantes desafíos que enfrentamos como sociedad en este año electoral. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.